Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con el módulo de aspectos financieros para un emprendedor. Vamos allí, vamos a ver la presentación. Aspectos que debes tomar en cuenta antes de empezar a emprender. Pues estamos hablando de algunos aspectos que debes considerar si nunca has emprendido. Muchas veces pensamos que por tener una cantidad de capital es suficiente para comenzar a emprender y pues nada más cierto de la realidad, nada más lejos de la realidad, perdón, en cuanto a que es muy importante saber qué aspectos financieros tienes que tener en consideración antes de emprender y cómo influyen en el buen desarrollo de ese proyecto de emprendimiento. Entonces vamos allí. ¿Cuáles son algunos de ellos? En un negocio propio, el compromiso y la responsabilidad son mucho mayores que cuando se trabaja de manera dependiente. Conocer esos principios básicos financieros y llevar un orden en temas económicos durante todo el proceso es primordial para alcanzar el éxito como emprendedor. ¿Cuál es tu situación financiera al iniciar? Bueno, efectivamente, cuando vas a empezar a emprender, debes tener en consideración qué gastos fijos tienes y qué otros gastos accesorios, aunque no sean fijos, vas a tener para poder desarrollar ese emprendimiento. Como por ejemplo, vas a tener un local alquilado, vas a tener una, dos, tres personas, 20, 10, ¿cuántas serán? 20 personas trabajando para ti. Tienes que tener adicional a eso, vendrán algunos otros costes, como por ejemplo mayor luz, mayor electricidad, gastos de electricidad, mayor gasto de agua en el caso de que fueran, eh, de que estuvieras necesaria la preparación de alimentos, por ejemplo. Es decir, analizar cuáles son todos esos gastos que quizás no los has detallado bien, pero que debas tener en cuenta y es bueno enumerarlos, es bueno detallarlos para que sepas qué otros costos adicionales puedas tener. Sin duda alguna es importante siempre que tengas obviamente a tu lado un buen contable o gestor contable para que te indique cómo van las cuentas, pero igualmente tú debes un poco adentrarte en lo que es la materia financiera de un negocio o emprendimiento porque debes conocer cuáles son un poco esos números que debes manejar y saber controlar para que sepas por dónde va tu emprendimiento, ¿sí? Entonces, inicialmente, ¿cuáles son esos gastos fijos que necesitas para comenzar a operar? Luego, vas a tener algunas estrategias para mejorar las finanzas de tu empresa que te las enumero a continuación. Nadie llega a ningún lado si no sabe a dónde va, o al menos a ningún lado bueno. Esto se refiere a que de modo que si quieres tener éxito tengas metas fijas de a qué sitio realmente tú quieres llegar y qué costos vas a tener y cómo te impactan en tu margen de ganancia día a día. Muchas veces tienes obviamente que generar un egreso de caja, o sea, tienes que generar pagos y gastos antes de empezar a monetizar o antes de recibir ningún tipo de cualquier tipo de ganancia, ¿no? Entonces, las metas nos sirven para no perder de vista nuestro objetivo y no desviarnos del camino. Así que una de las primeras cosas que debes hacer es trazarte un plan. Y esto es muy importante que lo tomes en cuenta con tu junta directiva, con tu socio, que también lo consultes con tu contable, porque muchas veces tenemos unos presupuestos pautados para compra de materia prima, para publicidad, para empleados, impuestos, pero pueden surgir cosas en el camino que quizá tú no tengas planificada, surgir unos gastos adicionales que quizá no habías contemplado y te puedan impactar severamente en tus costos o te puedas quedar simplemente sin la posibilidad de tener el capital, el dinero necesario para pagarlos. Entonces es importante hacer, lo puedes hacer junto con tu contador público, tu contable, le dicen en otros países, o tu gestor contable, para que puedas establecer un plan de flujo de egresos y de gastos fijos y gastos no fijos que vas a tener durante por lo menos los primeros 6 meses de operaciones. ¿Vale? Entonces, vas a tener unas pequeñas metas mensuales donde verás cómo el logro tanto de objetivos en ventas como
ese plan de pagos que tienes trazados, pues puedas tratar de cumplirlo al pie de la letra si es posible, con lo cual no tengas desbalance en tu caja. Claro, por ejemplo, yo me pongo a pensar en un país como mi país, como Venezuela, donde tienes una inflación diaria. Es muy difícil controlar tu flujo de egresos, o sea, tus gastos fijos varían de día a día. Es una locura y por eso quizás es muy difícil hacer un plan como tal. Pero sí es verdad que si tienes un capital, puedes por lo menos eh, tener un buen stock si es en materia, bien sea en materia prima, si es importada, bien sea en algunos gastos que ya puedas tener pago, como por ejemplo si ya tienes un contrato fijo de arrendamiento y puedas tener un dinero que ya tú puedas pagar por anticipado algunas mensualidades o que lo tengas ya conversado con el propietario del local. Es decir, que tú puedas establecer pequeñas metas, aunque no pueda ser en un país, digamos, como el nuestro, que tiene una inflación tan arrolladora que casi no puedes planificar, pero que algunos gastos que tengas fijos los puedas mantener o incluso pagar para que luego lo otro que vayas a hacer o los otros gastos fijos que, que puedan ser variables, puedas tener, digamos, mayor poder de maniobra que tener todos tus costos completamente que vayan al ritmo de la inflación. Algunas estrategias para, vamos aquí, perdón, diferencia entre crédito y préstamo, esto lo estábamos viendo. Un crédito puede ser una línea de crédito que tú tienes con alguna entidad financiera. Un préstamo incluso puede ser de organizaciones gubernamentales, que hay muchas ayudas, incluso para pequeños emprendedores. Entonces puedes tener esto en consideración. A veces, quizás, bueno, en un principio no necesariamente acudir a financiarte con la banca, sino más bien con bancas o con organizaciones gubernamentales, préstamos del gobierno que puedan ser a un interés menor y incluso con periodos de amortización, que es cuando tú devuelves el capital que te prestaron, más un interés dividido en mensualidades más largo o con un periodo inicial de intereses más bajos o incluso con un periodo de meses muertos, es decir, un periodo de meses de gracia donde no te van a cobrar intereses. A veces es preferible acudir a este tipo de bancas más de gestión social para pequeños emprendedores y más dedicados a microempresas o pymes, no que ir directamente a financiarse con un banco, que incluso muchas veces te pueden decir que no, porque necesitas tener un aval financiero mucho más fuerte, un músculo financiero mucho más poderoso y no necesariamente todos los casos de emprendimiento personal lo son, en su mayoría no lo son. Algunas estrategias financieras para tu empresa. Esto es un punto tan importante que parece que lo damos por sentado, parece que lo damos por entendido, por obvio, pero no sucede. Y es no mezclar tus finanzas personales con las finanzas de la empresa, es decir, manejar una sola cuenta y tener allí, entran tus ventas y de allí tú pagas tus gastos fijos, pagas la luz, haces unas compras en el supermercado, bueno, eso es fatal, fatal. ¿Por qué? Porque simplemente no vas a llevar ningún control de nada. O sea, vas a tener la tentación de comprar cualquier cosa. Ay, no, hay una oferta de esto, tan. Ay, mira, hay un nuevo producto que me encanta, una nueva herramienta que puedo utilizar para la empresa. Y puedes incluso incurrir en gastos, aunque sean para tu negocio, que simplemente no tenías planificado y que no sabes qué tanta rentabilidad te van a dar luego en un futuro. ¿Sí me explico? A veces tú tienes una pauta ya definida de gastos, de egresos, de gastos en publicidad, de gastos en, en maquinarias, por ejemplo, o de gastos en equipos, o de gastos en servidores o software, y aparecen ofertas tentadoras que al final, cuando lo manejas como si fuera tu cuenta personal, créeme que vas a terminar cometiendo el error y caer en la tentación de utilizar la tarjeta o de pagar con la cuenta de la empresa cualquier otro gasto que no estaba planificado. Parece mentira, pero hoy más que nunca ceñirse a ese plan puede ser la vida o muerte de tu emprendimiento.
Entonces, la idea es establecer un sueldo fijo para ti. Obviamente, quizá no va a ser ni siquiera el sueldo al que tú aspiras, obviamente, para tener un negocio propio o un emprendimiento, pero debes tener muy claro que es el periodo en el cual tu propuesta de negocio va a encaminarse. Es donde tú vas a crecer a ese niño, esa planta la tienes que abonar, le tienes que dar sol, le tienes que dar luz, agua, vitaminas a la tierra. Entonces, en ese periodo esa planta no va a dar frutos. Una planta pequeñita no te va a dar un fruto, sino cuando ya está grande, frondosa, bien cuidada, allí es cuando empieza a dar los frutos. Igualmente son las empresas, los emprendimientos es exactamente lo mismo. Entonces, lo ideal es que tú tengas dos cuentas o incluso tres. Aquí en Europa se recomienda mucho tener tres cuentas para que en una cuenta tú manejes solo la parte impositiva, que es alta, es muy alta, y debes tenerla en consideración. Entonces, es importante que dejes en esa cuenta aparte todo lo que corresponde a pago de IVA, IRPF, impuestos, etcétera, todo lo que tiene que ver con pagos de impuestos y tasas, una cuenta donde vas a tener un margen de ganancia que deberías dejar ahorrado, debería ser, y la otra cuenta donde simplemente vas a operar. Y si no lo quieres hacer así, pues simplemente, por favor, divide tu cuenta personal de la cuenta de tu emprendimiento o negocio. Entonces, establecer un pequeño sueldo va a hacer que tú sientas que, bueno, que ya tienes algún ingreso y de tu propio trabajo, del trabajo de tu emprendimiento, y no tener la tentación de que hoy saco 500 euros, mañana gasto 300, después gasto 2000, anota bien otros 3000. Me explico, es un poco la idea de ser organizados con el dinero, porque muchas veces tenemos, cuando estamos hablando de lo del flujo de caja, que tan frecuente es, puedes tener unos espacios muy largos en los que no vas a tener ningún ingreso y puedes quedarte sin el dinero para pagar esos gastos fijos que vas a tener mes a mes. Entonces, la figura del autónomo, que es prácticamente la persona que trabaja de manera independiente y tiene un porcentaje fijo que paga al Estado por ser autónomo, por trabajar de forma independiente, en España son aproximadamente de 250 a 300 euros al mes la cuota mínima. Es un importe que si te pones a ver un sueldo promedio en España que está entre 1000 y 1200 euros, es importante, es una cuota incluso que te puede quedar un coche, te puede quedar en una cuota de 200, 300 euros, con lo cual no es una cifra pequeña ni indiferente, es un importe alto que cuando tú lo sumas a lo largo de un año estamos hablando de 3.600 euros, ¿no? Entonces, es importante, dependiendo del país donde te desenvuelvas, que conozcas bien cuál es eh, la materia impositiva, es decir, cuáles son esos impuestos que tú, por trabajar de forma independiente, tienes que pagar al Estado y estar pendiente. Aquí en España se maneja mucho el tema del gestor contable porque están saliendo siempre resoluciones. Hay la figura geopolítica de las comunidades autónomas, con la cual, por ejemplo, una comunidad como la de Cataluña tiene ciertos impuestos que no tienen otras comunidades. Entonces, es importante conocerlas porque al final vas a tener que pagarlas, aunque en un principio tú puedes hacer fraccionamientos de pagos, pero sí o sí tienes que pagar esos impuestos y son altos. Entonces hay que tenerlos en consideración. Bueno, aquí hablaba de esto, de lo que te hablaba, del gestor contable para el caso de España. Nosotros en Latinoamérica utilizamos un contador público que siempre se reúne con nosotros una vez cada 15 días o una vez al mes, donde se lleva el libro diario, donde se ponen todos los asientos de las ventas que se hacen o el libro mayor. Es decir, todo esto automatizado obviamente, pero donde te sientas con él a hablar de todo esto, cómo van las cuentas, cada cuánto se paga el impuesto sobre la renta o el IRPF en el caso de España, ¿no? Y tener la parte impositiva super mirada. A veces uno no lo conoce y el no conocerlos no quiere decir que no vas a pagar. Igual tienes que pagar impuestos. Por eso es importantísimo que en el país donde tú vayas a trabajar siempre tengas un gestor o un asesor contable. Entonces, vamos a la segundo slide, donde vamos a hablar de este, cuáles son esas nociones que puedes tener. Trabajar en conjunto, reunirse 2 horas al mes, esto es en cuanto a tu gestor financiero,
para que te dé explicaciones acerca de tus pagos. Acá se piensa que el dinero es un beneficio. Esto se refiere a cuando vendes. Cuando pasa una semana y tú dices, a ver, vamos a cerrar caja, vamos a ver cuánto hemos hecho en una semana, o lo ves en tu cuenta bancaria, en la cuenta bancaria de la empresa, y dices, oh, qué bien, he hecho 20.000 euros, he hecho 15.000 euros. Wait, por favor, stop. Recuerda, son 20.000 euros de ventas. Tienes que sacar de ahí lo que estamos hablando. En el caso de España es aproximadamente un 35% en impuestos de esos 20.000 euros. Luego de allí tienes que sacar lo que te cuestan los empleados, lo que va por materia prima o tus insumos, pago de software, pago de licencias si trabajas con una empresa digital, ¿no? Pago de empleados, pago de servicios públicos. Luego que tú haces una deducción de todos esos gastos detallados, es que queda tu ganancia. Y de esa ganancia, siempre, siempre deberías dejar entre un 10 y un 15% mínimo en una cuenta de ahorros de tu propia empresa para que ya vayas empezando desde el principio a crear el colchón financiero de tu negocio. Puedes utilizar toda la ganancia para gastarla y incluso en reinvertirla pensando que lo vas a recuperar en corto tiempo. Tendría que ser muy analizada que realmente una operación como esta que tú digas, bueno, realmente sí, arriesgarnos a ello, a invertir esa ganancia en algo que me va a dar un fruto, una ganancia pero inmediata, lo tienes que estudiar, porque si te va a dar una ganancia a futuro, te vas a quedar sin capital, sin dinero líquido en tu cuenta para poder mantener esos gastos fijos. Entonces son tentaciones que tiene mucho uno al empezar, porque estás como buscando las mejores opciones, cómo voy a vender esto, oye, hay otra idea que vi en internet, que vi de un curso que se puede hacer esto también, ok, pero analiza, tienes que ir paso a paso, cómo vas a ir implementando cada una de esas mejoras porque te aseguro que cuestan mucho dinero y luego puedes caer en una situación de no tener liquidez. Continuamos. Entonces, aquí hablamos justamente de la tesorería. La tesorería se refiere a ese dinero que tú generas en caja, es decir, cuánto tienes líquido para poder afrontar esos gastos. Por ejemplo, si vendes productos de manera financiada, los vendes por cuotas o los vas a vender y lo cobras en unos meses. Y los gastos fijos que vas teniendo desde este momento hasta que tú cobres o recuperes ese dinero, ese producto que vendiste a crédito, estos meses que van corriendo, ¿con qué dinero lo vas a pagar? ¿Sí me explico? Entonces, es a veces incluso saber jugar con el dinero y qué te cuesta más y qué te cuesta menos. Previsión de gastos es lo que estamos hablando y los costos al año con los picos según tu sector, con pequeñas previsiones mensuales. Los picos del sector, obviamente los tienes que tomar en consideración, porque si por ejemplo vamos a hablar por ejemplo de una escuela maternal donde cuidan niños pequeños. Muchas veces tú vas a tener por el periodo de las vacaciones de verano, que en Europa suelen ser largas, que es un país que tiene obviamente 4 estaciones, y todos esperan el verano, el mejor clima, para tener sus vacaciones. Son las vacaciones más largas que incluso en nuestros países de Latinoamérica. Entonces, una persona que tiene aquí un negocio de este tipo, ¿qué gastos va a tener durante los casi 3 meses de vacaciones que no están los niños en el maternal? Igualmente tiene gastos de empleados, igualmente tiene gastos fijos de local, de instalación, ¿sí? De servicios públicos, de impuestos. El IVA es mensual, ¿no? Entonces, eh, ¿sabes cómo vas a tener esa caja, esa disponibilidad de dinero en tesorería para poder afrontar esos gastos? Interesante que lo evalúes según tu tipo de negocio y cuando tú tienes picos de ventas al año, porque cuando tengas esos picos de ventas es cuando tú más deberías ahorrar para esos meses que van a ser flojos. ¿Sí me explico? O sea, cuando tengas buenas ventas, trata de subir ese porcentaje de dinero que vas a dejar como ahorro para el propio mantenimiento
y gastos fijos que vas a tener durante el resto de los meses que seguirán a continuación. ¿Ok? Está bien pedir créditos, bueno, si es puntual, esto lo acabamos de hablar, y que sean saneadas, ¿ok? Porque el tema es que a veces podemos pecar de ser demasiado optimistas y luego no tener la capacidad para devolver esos préstamos al banco, llámese cooperativas, llámese bancos de pequeñas y medianas empresas, ¿ok? Entonces, es de considerar. En este aspecto siempre tienes que buscar un asesor eh, contable, un gestor contable, un contador público que sea recomendado por alguien más, es decir, alguien que tú conozcas, que sepas que es serio con las cuentas, porque al final tú tienes que apoyarte en él y tener toda la confianza para que pueda darte un buen feedback y estés seguro de toda la información que esta persona te está proveyendo. Ya hablamos con los impuestos, cuál es el momento de pedir dinero al banco, pedir ayudas estatales, subvenciones, crowdfunding, etcétera. El momento para pedir estas ayudas es quizá cuando ya tú has validado y más que validado el proyecto de tu emprendimiento o si simplemente tú no tienes ni friends, o sea, ni amigos, ni familiares, ni conocidos que te puedan prestar un capital inicial o si tú no tienes simplemente ese capital tú mismo en ahorros, pues es el momento de pedirlo, pero ya debes haber pasado por el proceso que vimos en el módulo 1 de testeo de productos, o sea, de que sepas de que el emprendimiento que vas a hacer y ese producto que vas a lanzar al mercado a través de este desarrollo de negocio es válido y tener incluso estimaciones financieras de cuándo vas a empezar a recuperar esa inversión, no para generar ganancias, sino para al menos pagar los gastos fijos que vas a tener más esa cuota de crédito o préstamo al cual te estás comprometiendo a pagar mensualmente. Entonces, aquí lo digo, por favor, haz un plan financiero. La gente a veces comienza negocios o emprendimientos sin haber hecho un plan financiero donde seas exhaustivo y a veces das por obvio la mayoría de los gastos. A veces pensamos que es solamente alquiler, empleados e impuestos y después hay muchísimos otros gastos que no habías considerado. Entonces, algunas estrategias de mejoras financieras para tu empresa. ¿Qué hacer con un excedente en beneficios? Indiscutiblemente apóyate no solamente en tu banco de confianza, sino en un asesor financiero que pueda decirte de qué manera puedes utilizar ese excedente de dinero. Si de verdad te va muy bien y tienes un margen superior al 15 o 20% en cuanto a ahorros fuera de lo otro que queda como ganancia, sacando tu ganancia y tus gastos fijos, tus costos fijos y costos variables, pues entonces vas a tener en consideración, allí sí puedes considerar qué puedes hacer con ese excedente, cómo reinvertirlo. Pues hay muchísimas opciones, pueden ser en acciones, pueden ser en fondos, pueden ser en invertir en la misma empresa, si ves que es un modelo de negocio válido y que crece y puedes encontrar otras vías de ingreso de las cuales hemos hablado, pues entonces puedes reinvertir en el mismo crecimiento de la operación de tu empresa. Mucho seguro ya pues ha pasado esto a muchas empresas cambiando del offline al digital y que sea esa fue una erogación de dinero, sacar dinero para irte del mundo físico, digamos, de la venta offline a la venta virtual. Seguramente ahí tuviste que invertir en personas, en servidores, en computadores, ¿sabes? Un poco en la plataforma tecnológica que te iba a sustentar todo eso, toda esa información para vender de tiendas, por ejemplo, a vender directamente online, ¿no? Sobre todo a nivel de pequeños negocios. Cuando hablamos de grandes corporaciones, muchas veces, bueno, tienen un capital, un dinero pues ya disponible quizá para este tipo de maniobras, pero cuando estamos hablando de pequeños emprendimientos y no habían pensado en el cambio tecnológico, pues requiere de una inversión de dinero y de aprendizaje que en ese tiempo estás perdiendo ventas. ¿Sí me explico? ¿Sí lo ves? Entonces, un poco eso, tenerlo en consideración. Entonces, olvídate, por favor, de comenzar a gastar el dinero producido. Recuerda que toda empresa tiene altibajos en el flujo de ingresos. Veamos, si no hablemos solamente de cuando tú tienes tus picos de ventas, sino todo lo que ha sucedido este año, tantos negocios de hostelería
restaurantes, hoteles, posadas, bed and breakfast, llámalas como lo quieras llamar, todo lo que es ligado al turismo, todos los negocios ligados al turismo. ¿Qué tan golpeados han estado este año? Y el que no tuvo una previsión, si era un pequeño emprendedor, es un cambio como esto ¿sabes? Te coge fuera de base, quedas como en el aire y ese periodo, mientras te vuelves a adaptar, requiere de dinero y de tiempo. Entonces, es importantísimo ver bien en dónde gastas cada dólar o cada euro o cada moneda de tu país en los gastos, siempre tomando en cuenta esto que digo acá. Toma en cuenta que toda empresa tiene altibajos de flujos de ingresos en tiempos normales. Imagínate en una pandemia como la que hemos vivido, en un cambio a nivel mundial tan drástico como el que tenemos. Entonces, la idea no es atemorizarse, pero sí saber que pueden ocurrir estos cambios totalmente inesperados y que tú debes tener un colchón económico, una base financiera para poder tener capacidad de reaccionar financieramente, de implementar esos cambios que necesites implementar. Muchos emprendedores no saben cuáles son sus objetivos o proyección de ventas al año o trimestre. Esto es bueno para el gestor ir midiendo tus ventas, pero también tratar de impulsar un poco más esas ventas y cómo las vas a regular. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer estimaciones futuras. Hablemos de un desarrollo de un año de negocio, de operatividad normal, ¿no? Un año como este es un año complicado que tú puedas prever en cuánto más vas a aumentar tus ventas o cuánto vas a vender este mes con respecto al mes pasado, dependiendo de tu área de negocio. Por ejemplo, para muchos negocios online y muchas empresas de tecnología, seguramente no se esperaban las grandiosas ventas que iban a tener de abril, de marzo para acá, hasta diciembre, e incluso lo que vendrá el año que viene, comparado con lo que vendían antes. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, aquí unos datos del Black Friday en España, un 53% más aproximadamente, pero bueno, más de un 50% de los españoles hizo todas sus compras online. Si las están haciendo online, no las están haciendo offline. ¿Sí me explico? Lo que es ventaja para un mercado es desventaja para otro o es pérdida para otros. Entonces, cambiar, tener esa capacidad de maniobra financieramente es teniendo esa previsión mes a mes y tener un apartado para esos imprevistos. ¿Vale? Comienza ya, indiscutiblemente, comienza ya, aunque sea poco. Nada de esperar a ganar más. Esta es otra trampita, es otra trampa de nuestro ego cuando estamos emprendiendo. Tranquilo, el mes que viene sí creo que ya a vender todos esos productos o todos esos servicios, ya lo tengo listo, soy súper optimista. Pues no, comienza desde ya a hacer esa reserva de dinero. Aunque te parezca que son importes pequeños, créeme que a lo largo de los meses vas a ver que tienes un- una base para imprevistos importantes. Quizá en los países donde hay más inflación, obviamente todo lo tengas que manejar en divisas, en monedas duras, dólar, euro, pero en países donde hay estabilidad económica, créeme que es mejor tener algo ahorrado que quedarse sin nada para estar, digamos, operando prácticamente al día. Luego, algunas estrategias para mejorar las finanzas de tu empresa. Comienza ahora a gestionar tu patrimonio, aunque te llegara, aunque te llegara un solo dinero de golpe. Sin capacitación financiera, te aseguro que no lo sabrías invertir. Aquí, por ejemplo, en España, en Barcelona específicamente, hay varios entes gubernamentales que se dedican a asesorar pequeñas empresas, incluso para dar finanzas personales y finanzas para pequeños emprendedores. Es importante tenerlo en cuenta y comenzar un poco a familiarizarse con esta parte del negocio que a veces es un poco tediosa si no te gustan mucho los números ni las finanzas, pero es el hardcore de tu negocio, la parte financiera y las ventas también, pero como necesitas, como decir, imagínate que todos los conocimientos financieros que tú tengas y una buena asesoría financiera es como tu escudo protector, porque mientras gestionas cambios de ventas, de marketing, de operaciones,
tu escudo financiero te está protegiendo. Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta. No importa si eres un pequeño emprendedor, no importa si eres tú solo trabajando desde tu casa en un ordenador dando asesorías. Es importante que tengas en cuenta que tu escudo financiero y esa asesoría financiera, ese trabajo estrecho con tu contador público, con tu contable, con tu gestor, sea estrecha y sea diáfana para que sepas en dónde puedes reinvertir y en qué cosas no deberías gastar. Entonces, esto yo creo que lo hablamos, no confundas facturación con beneficios, ya que de allí debes retirar todo lo que es costo de producto, empleados, servicios, etcétera. Lo acabamos de hablar. El importe total de las ventas se supone que no es tu ganancia. Tienes que deducir de allí todo lo que son gastos fijos, gastos variables. Y luego de ese porcentaje de dinero, impuestos, y ese porcentaje de dinero que queda, es que tú vas a decir de allí, vas a dejar un porcentaje para imprevistos o ahorros, y la diferencia es lo que ya podría llamarse la ganancia. No confunda, bueno, si ya hablamos, tener un plan de ingresos y gastos a corto, a medio y largo plazo. Puedes usar un Excel o puedes ir modificando, que puedas ir modificándolo según tus objetivos. Puedes hacer una pivot table con la ayuda de tu contador público, donde tú vayas analizando, vayas haciendo como una proyección de, de gastos y de ganancias de 1, 2 y 3 meses según tu comportamiento anterior, ¿no? El comportamiento anterior de tu negocio. ¿En cuanto a qué? Justamente en eso. ¿Cuándo tienes picos de ventas? Si tú tienes un pico de ventas, seguramente antes has tenido un pico de gastos. ¿Sí me explico? Porque para vender más necesitas, quizá vas a tener mayor gasto en inversión en algo, en materia prima, en un software, en distribución. ¿Sí me explico? Entonces un poco de allí va esto, ¿no? Que tengas en consideración eso a través de una herramienta como el Excel, que bueno, todos deberíamos manejarla por lo menos a nivel medio, intermedio, un buen curso intermedio de Excel. ¿Para qué? Para que tengas controladas tus finanzas. También hay otras aplicaciones financieras, incluso para ti desde el punto de vista personal, que te puedes descargar, donde vas poniendo todo lo que vas gastando en el día y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que ese café con ese croissant o de que ese desayuno que solemos hacer 1, 2 veces, 3 veces a la semana, cuando lo sumas a lo largo de 6 meses, es una cantidad de dinero importante. Igualmente, esos gastos así pequeños o superfluos pueden pasar en las empresas. A veces tenemos cosas que decimos, bueno, cuesta un poco, sí, está bien, no pasa nada, pero ¿qué tan, qué tanto influye ese gasto superfluo, como su palabra lo dice, es superficial, qué tanto influye en que tu producto sea vendido? Si no influye en que tu producto sea vendido a un mejor precio o a más clientes, es superfluo. Entonces debes eliminarlo, ¿sí? Entonces a veces hay que hacer un estudio tanto lo digo en la parte personal, porque si somos pequeños emprendedores, pues no tenemos como esa expertise de lo que deberíamos hacer con el dinero que entra en nuestro negocio, e incluso con nuestras propias finanzas personales. Y es fundamental. Recuerda lo que te dije, lo del escudo. Ese es tu escudo de Capitán América, todo lo que puedes hacer con el capital que tienes y la manera de protegerte para poder maniobrar en los otros sectores de tu emprendimiento. Entonces, bueno, aquí lo hablamos también, tener un plan de ingresos y egresos, tener muy controlados los gastos, debes regular los gastos recurrentes y si tienes préstamos, saber las fechas en las que debes pagar, no usar el dinero para imprevistos. ¿Qué quiere decir con esto? Que tu dinero de imprevistos no puede ser para pagar cuotas de créditos que no has podido pagar, porque algo allí no está funcionando bien. Entonces es importante mantener lo más sanas posibles tus finanzas. Luego, por último, quería comentarles acerca de 3 conceptos. Si es posible que hagan un curso de finanzas para no financieros, es interesantísimo las cosas que puedes aprender, incluso de términos bancarios para que aprendas mejor cómo puedes utilizar los servicios de tu banco, qué servicios te ofrece el banco donde tienes la cuenta de tu negocio que sí te puede hacer ahorrar dinero y que otras cosas no te lo pueden hacer ahorrar. A veces tenemos líneas de crédito de tarjetas de crédito que son altísimos y no tiene ningún sentido pedir eso cuando puedes apoyarte en pedir un dinero en otro tipo de instituciones, ¿no? Donde el costo del dinero va a ser más barato para ti, menos costoso a la hora de devolverlo. Entonces eso es importante. El balance, vamos a hablar aquí del balance, es un informe financiero que refleja la situación económica de tu negocio en un momento concreto.
está dividido en activos, bienes y derechos de la empresa con su valor actual de hoy, el pasivo, que son las obligaciones y las deudas de tu empresa, y el patrimonio neto, que es el valor de una empresa una vez descontadas las deudas. Es decir, cuánto vale tu empresa a hoy, al día de hoy, si no tuvieras deudas. La amortización es la extinción de manera gradual de un crédito realizado por una entidad financiera conforme se va reembolsando. Es el pago que se realiza para la devolución total, cancelación o pago, o parcial de dicho crédito. Puede realizarse en un periodo pactado con la entidad que nos concede el crédito o anticipadamente. Esto es importante. Hay muchos tipos de créditos que si tú lo quieres devolver, es decir, has tenido buenas ventas y quieres saldar esa deuda y pagarla antes, no puedes o tienes incluso penalización. Todas estas letras pequeñitas en los bancos y en cualquier otra entidad que nos vaya a prestar dinero, hay que leerlas con detenimiento. Y si no sabes, siempre asesorarte con tu contador público, con tu contable, porque él te puede dar las pautas de si vas a dar un buen paso o no. Una amortización anticipada está normalmente sujeta a una comisión, lo que te estaba comentando, que variará según el tipo de interés del crédito. Normalmente, si el tipo de interés es fijo, la comisión acostumbrada va a ser más alta que si el interés de la cuota, cada cuota que vas pagando es variable. La cuenta de resultado explica y calcula los beneficios o pérdidas de un negocio, calculando los gastos de ingresos de forma estructurada. Se puede sacar, se pueden sacar conclusiones importantes del funcionamiento y operatividad de la empresa. Esto generalmente se suele hacer al cierre del año fiscal, donde vas a hablar de los estados de resultados de tu empresa y vas a ver todo lo que estamos hablando, en qué periodo has tenido pérdida, o sea, al final vas a ver si tuviste pérdida o ganancia, pero quiero decir, puedes hacer un análisis donde está habiendo un manejo poco eficiente del dinero. El crowdfunding, bueno, esto se ha hablado mucho ya en los últimos años, es una plataforma de financiación que pone en contacto a personas alrededor del mundo, a quien quiere invertir en tu proyecto, con promotores de proyectos que necesitan financiación para el negocio. Sirve como una forma de publicidad y captación de recursos. El inversor espera recibir un rendimiento, un retorno económico o material en el futuro. Entonces, como que tú vendas pequeñas participaciones, como que tengas micro inversionistas en tu empresa y tú le tienes que devolver a esas personas una ganancia por ellos haberte dado ese dinero a ti. El sistema de crowdfunding lo podemos tocar después en otro momento más adelante. Es un sistema interesante. No todas las personas, es decir, el crowdfunding no puede ser utilizado para todo porque tiene grado de complejidad, grado de confianza, grado de autoridad, es decir, que tú tengas y des la confianza para que cuando levantes un crowdfunding la gente pueda confiar en ti y en tu proyecto y en qué tiempo tú vas a devolver ese dinero. Entonces recuerden, lo más importante, no manejar las cuentas de tu emprendimiento en tu cuenta personal, separarlas. Y en segundo lugar, haz un curso de Excel, así sea a nivel intermedio, y asesórate con tu contable. Es importante que empieces a manejar estos términos financieros que son indispensables no solo para las finanzas de tu negocio, sino para tus finanzas personales, sobre todo si es la primera vez que empiezas. Si ya eres una persona que tiene experiencia, pues ya este tema lo conoces, lo tendrás en cuenta y seguramente te acordarás de tu primera vez y algunos errores que se suelen cometer cuando emprendemos y cómo manejamos el dinero. Entonces espero que les sea de utilidad y ya saben, pueden contactarme a través de mi página web, dejarme un mensaje www.ligiarroash.com o seguir mi cuenta de Instagram donde pueden dejarme un mensaje directo @ligiarrojash. Que esté muy bien y bueno, les mando un abrazo. Chao.